Agradezco de todo corazón el honor por el que me nombran Magíster Senior Honoris Causa por una universidad dedicada a proteger y promocionar los derechos de las personas mayores. Todos los premios son bien recibidos. En mi haber tengo algunos doctorados honoris causa concedidos por universidades oficiales. El hecho de que este honor venga de una universidad especialmente pensada para poner el conocimiento al servicio de las personas que ya no suelen cursar carreras universitarias hace que lo reciba con una ilusión especial. No solo porque yo misma soy mayor y he quedado ya fuera del circuito académico oficial, sino porque el envejecimiento no es ni debe ser sinónimo de inacción ni parálisis para seguir aprendiendo y curioseando. Sin la curiosidad, a todas las edades, no hubiera avanzado el conocimiento. Agradezco también el reconocimiento por el que me estimulan a que continúe en el camino iniciado hace pocos años en el estudio de los cuidados, que está directamente vinculado a las circunstancias que acompañan a la vida de los mayores. Por supuesto, tengo que dar las gracias también a mi amigo y colega Carlos Nieto por las generosísimas palabras que me ha dedicado. Su nombre me vino enseguida a la cabeza cuando me preguntaron quién podía hacerse cargo de mi laudatio en este acto. Conozco a Carlos desde hace muchos años. Nos han unido y nos unen la filosofía y otros intereses intelectuales comunes, y en especial uno, la admiración por José Ferrater Mora, de quien Carlos es el biógrafo más serio y más ilustrado. Que me acompañe en este acto solo contribuye a que sienta con más intensidad la calidez y el cariño de este reconocimiento. Puesto que el paso de los años, la vejez o la madurez está estrechamente vinculada a la universidad que otorga este premio, creo que estoy comprometida a hacer del envejecimiento el tema de mi discurso y referirme a algunas de las cuestiones que desarrollo en mi libro Tiempo de Cuidados, que es en realidad el que ha merecido especial atención del jurado que me otorga esta distinción. Allí dedico 2 capítulos al envejecimiento y empiezo haciendo notar que, a pesar de que envejecer y morir es, como escribió Jaime Gil de Biedma, el único argumento de la obra, ese argumento no merece una gran atención ni de los políticos, ni de los científicos, ni de los humanistas. No es un tema rentable ni agradable. Es más bien incómodo, una fuente de problemas que más vale no plantear. Lo dijo Simone de Beauvoir al comenzar su tratado sobre la vejez, que es el único gran tratado sobre la vejez que existe en la filosofía. Y empieza diciendo esto: escribo este libro para romper la conspiración del silencio, ya que en nuestras sociedades todo transcurre como si la vejez no existiera. No cabe duda de que ya no podemos seguir sin abordar el tema, sobre todo después de la pandemia. Estamos ante una cuestión de cantidad, de números. Las poblaciones están envejeciendo de una forma desmesurada. Hoy, ser centenario ya no es una anomalía. Es una realidad que afecta a otros fenómenos que están adquiriendo dimensiones nuevas. Afecta al reparto del trabajo, a la edad laboral, a la financiación de las pensiones, al sistema sanitario, a los servicios sociales, a la necesidad de cuidados. Hay que replantearse muchas cosas por la sencilla razón de que cada vez hay más personas mayores en el mundo. Pero el envejecimiento no es solo una cuestión de cantidad, es sobre todo una cuestión de calidad. Envejecer bien no es tarea fácil ni que dependa solo de la voluntad de cada persona, aunque esto también es muy importante.
La mayor esperanza de vida no siempre va acompañada de una suficiente calidad de vida. Con una población envejecida aumentan las dependencias, las demencias, las discapacidades. Los ciclos vitales a que estamos acostumbrados pierden sentido. Nos planteamos qué hacer con los años cuando aún después de la jubilación se pueden hacer bastantes cosas. Y también nos planteamos si merece la pena vivir tantos años cuando empezamos a perder autonomía y dejamos de poder hacer las cosas por nosotros mismos. Las dimensiones desde las que hay que abordar el envejecimiento son muchas, pero creo que la más interesante para las personas que ya estamos en esa fase final de la vida es la de la calidad. La más interesante o la más preocupante, pues como dijo Jonathan Swift, todos quieren vivir muchos años, pero nadie quiere llegar a viejo. La vejez da miedo, porque se le asocia al deterioro físico, a las deficiencias cognitivas, a la soledad, al aburrimiento, al abandono. Todo lo cual es a la vez una fatalidad, pero es también algo que se puede prevenir y paliar, aunque parezca contradictorio. La vejez, como tantos otros fenómenos, no es una realidad estática que siempre se percibe de la misma manera. En la percepción de la vejez influye el imaginario social, por una parte, y por otra, el modo como cada persona afronta su propio envejecimiento. Ambas percepciones se alimentan mutuamente y ambas son cambiables. Una de las primeras tareas que nos corresponde es analizarlas para rechazar lo que estamos haciendo mal, si el objeto es vivir una vida digna. Si nos fijamos en el imaginario social, es decir, en el modo como la sociedad percibe y en consecuencia trata a los mayores, observamos por un lado indiferencia y marginación. Incluso en la pandemia se ha hablado de gerontofobia. Los valores que predominan en nuestras relaciones son los del mercado, y el mercado se dirige a un sujeto que es supuestamente el hombre medio, el hombre que lleva una vida normal porque madruga, sale a trabajar, utiliza el transporte público o el coche privado, come fuera de casa, lleva una vida acelerada, viaja a menudo, etcétera, etcétera. Dice Martha Nussbaum en un libro titulado Envejecer con sentido, que las personas mayores muestran una gran variedad de necesidades que no se corresponden con las necesidades del hombre medio, por lo que una de las primeras cosas que hay que reconocer es la variedad y heterogeneidad en las vidas de las personas mayores. Luego me referiré un poco más a esa variedad. Lo que ahora quiero subrayar es la falta de respuesta de las sociedades actuales a las necesidades de personas que han entrado en un ciclo vital distinto del hombre medio y encuentran que las ciudades, los servicios, los equipamientos, las casas, los horarios no están pensados para sus necesidades. Un poco lo mismo que les ocurrió a las mujeres, a las feministas en los años 70, que empezaron a pensar que ni las casas, ni los horarios, ni los tiempos, ni las ciudades estaban pensadas para las mujeres, sino solo para los hombres. Otro aspecto de la percepción social de la vejez es el cúmulo de estereotipos que nutre el lenguaje referido a las franjas de edad más avanzadas. Empezamos por no encontrar la palabra correcta para hablar de las personas viejas. Habría que decirlo quizás sin ambajes. Hay que decir ancianas, tercera edad, mayores, abuelas, jubiladas, seniors. Ninguna satisfactoria. No nos damos cuenta de que la obsesión por la corrección política parte del supuesto falso de que el lenguaje en sí mismo es ofensivo, cuando lo ofensivo no es esta o aquella palabra, sino el uso despectivo que se puede hacer de ella porque la sociedad lo utiliza despectivamente. El trato de los mayores adquiere tonos despectivos
cuando infantiliza a las personas, las trata como si fueran niños, cuando abusa del tuteo o del diminutivo, cuando no se les presta atención porque son unos pesados y se repiten porque pierden la memoria, cuando se prescinde de sus preferencias o de sus opiniones. Es importante la percepción que la sociedad tiene de los mayores porque de ella derivan las políticas o la ausencia de políticas destinadas a hacer de la vejez una etapa digna y buena. Pero antes de hablar de ello, quiero detenerme en la otra perspectiva que hay que cultivar para envejecer bien, que es la de la propia persona. Aprender a envejecer es un arte y una exigencia que no se puede pasar por alto y que hay que atender desde muy pronto. Es cierto que cada persona envejece a su manera, en gran parte condicionada cada persona por una serie de factores que no dependen de uno mismo. Pero como enseñaron los estoicos, ahí está la sabiduría, en saber distinguir lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros y esforzarse en mejorar lo primero en lugar de centrarse en lamentar lo segundo. Cuando hablo de estas cosas, siempre me ha gustado confrontar las visiones de dos personajes, ambos italianos, que llegaron a viejos con actitudes muy dispares. Uno es Norberto Bobbio, uno es un hombre y la otra es una mujer, Rita Levi Montalcini. Bobbio fue un filósofo del derecho de prestigio reconocidísimo, fue senador y al entrar en la vejez escribe un De Senectute, le pone este título, que no puede ser más agrio y desolador. Dice lo siguiente: diré con una sola palabra que mi vejez es la vejez melancólica, entendiendo la melancolía como la conciencia de lo que nunca he conseguido ni podré conseguir. Es la imagen de la vida como una calle donde la meta siempre está más lejos y cuando creemos que la hemos alcanzado, no es la que habíamos pensado como definitiva. El De Senectute de Bobbio tiene un tono absolutamente opuesto al del que en su tiempo escribió Cicerón, que es un clásico. Ambos fueran personas con vidas plenas, logradas, influyentes. Ambos fueron longevos, pero vivieron la longevidad de maneras opuestas. A Norberto Bobbio le responde, en su momento, la bióloga Rita Levi Montalcini, cuando roza los 100 años. Y lo hace con un libro que lleva un título muy significativo, El as en la manga. El as en la manga es el recurso que uno necesita para convertir la vejez en una oportunidad. Y dice así: debéis retener que yo alabo aquella vejez que descansa en los fundamentos que se han puesto en la juventud. Ni el cabello blanco ni las arrugas pueden de repente destruir el prestigio, sino que si se ha vivido honradamente la etapa anterior, la última etapa recoge los frutos del prestigio. Ya que el contexto en el que hablo es el de una universidad para mayores, creo especialmente importante insistir en la lección de esta bióloga italiana, que además obtuvo el premio Nobel. La longevidad es un don de tiempo que será favorable a un buen envejecimiento si sabemos poner ese tiempo al servicio de los años. Para poder hacerlo hay que prepararse, tener formación, a fin de que nuestro abanico de preferencias no sea estrecho y se pueda colmar con la variedad de ofertas a nuestro alcance, que cada vez son más. Las universidades para mayores han sabido responder oportunamente a un anhelo de conocimiento que hoy se extiende a muchos campos y satisface curiosidades de muchas personas que durante años han tenido que limitarse a tareas más perentorias. Tan exitosa ha sido la iniciativa de estas universidades
que hoy también la han hecho suya las universidades oficiales, a las que los mayores también acuden para cursar estudios que les apetecen y que no han podido cursar en épocas más tempranas. Es evidente que cada cual tendrá que llenar a su manera la última fase de su vida. Uno de los fracasos sistémicos detectados a raíz de la pandemia ha sido el de las residencias geriátricas, con un tratamiento a los mayores como si pertenecieran todos a un colectivo homogéneo. Ese colectivo no existe. A diferencia de un grupo de niños de escasa edad, pongamos de 3 años, ¿no? Todos comparten las mismas necesidades, todos quieren las mismas cosas. Todos comen, todos juegan, todos ríen, todos lloran, todos hacen pipí, todos son iguales. En cambio, si cogemos un colectivo de personas de 80 años, cada una es distinta de la otra. ¿Por qué? Porque llevan detrás toda una vida que les condiciona. Aunque es cierto que la jubilación significa una ruptura con la vida anterior, jubilarse no tiene por qué significar envejecer sin más. Uno empieza a envejecer desde que nace y no por cumplir una edad se entra en una etapa fatalmente decisiva y determinante del futuro. El filósofo Pascal Bruckner ha escrito que no hay una, sino muchas vejeces, y que solo merece ese nombre la que precede inmediatamente a la muerte. Esta es una perspectiva que no debemos obviar al referirnos a los cuidados. En términos generales, cuidar es atender, ayudar, acompañar a las personas que lo necesitan. Pero la primera obligación del cuidar es adaptarse a la singularidad de la persona que necesita cuidados. Hay que cuidar a la medida de cada cual, pues la ayuda personalizada solo significa, si se entiende bien, ayuda hecha a medida. Por eso pensamos que las residencias geriátricas no deberían ser las soluciones idóneas para asistir a las personas dependientes. Si, como indican las estadísticas, la gran mayoría de las personas internadas en geriátricos no están allí por voluntad propia, las estadísticas dicen que solo el 4% de las personas que están en residencias están ahí por voluntad propia, retenerlas donde no quieren estar es lo contrario de lo que dice el imperativo kantiano, que dice que hay que tratar a las personas como un fin en sí mismas y no como un medio para nuestros intereses. Decía Víctor Hugo que para una persona no hay carga más pesada que vivir sin existir. Vive sin existir el que se siente solo y abandonado, incomprendido y excluido. Y vive sin existir el que tiene ante sí un vacío que no sabe cómo llenar. Existir es sentirse activo, tener proyectos, ilusiones, seguir avanzando. Pero volvamos a la percepción social de la vejez. A los funcionarios jubilados se nos llama clases pasivas. Hemos dejado de ser activos, queramos o no. En inglés o en francés no se dice jubilarse, se dice retirarse, que es horroroso. Una situación cruel que descarta el júbilo de tener por delante unos años para hacer lo que a uno le apetezca, lo que no ha podido hacer antes, y hacerlo con más libertad, sin sometimiento a horarios ni rutinas. Para evitar la fatalidad de parar, que suele ir vinculado a la jubilación, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se inventó hace 20 años la idea del envejecimiento activo, que definió como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. No sé si la idea es muy buena. Está cargada de buena voluntad y de buenas intenciones, pero puede acabar siendo estéril o mercantilizándose con un sinfín de ofertas de actividades para personas mayores que están determinando desde fuera
lo que deben hacer los mayores, cuando cada cual debería poder hacer lo que quiere hacer. Más sugerente me parece la idea de la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida como un aspecto fundamental de la llamada sociedad del conocimiento. Si lo que hay que intentar para que la vejez sea activa es aprovechar todas las oportunidades de salud, participación y seguridad, como dice la OMS, la vía para hacerlo es el conocimiento. Seguir estudiando, no dejar de leer, mantenerse al día de las ofertas culturales, no permitir que se extinga la curiosidad por descubrir nuevos ámbitos de conocimiento cuando se puede hacer por amor al conocimiento mismo, sin la premura de tener que obtener un título profesional, sacar unas oposiciones o escalar un puesto de trabajo. Hace pocos años, el Museo del Prado hizo una exposición de los dibujos de la etapa negra de Goya. En la portada del catálogo se reproducía el dibujo de un viejo de pie, encorvado y apoyado en un bastón, que llevaba el título «Aún aprendo». Goya pasó los últimos años de su vida en Burdeos, ciego y sordo. Aún así, no perdió las ganas de seguir pintando. Se lo decía a un amigo en una carta: «No tengo ni vista, ni pluma, ni pulso. Todo me falta y solo la voluntad me sobra». Hoy nadie habla de lo que en mi niñez llamaban tener fuerza de voluntad. La voluntad se educa poco y, sin embargo, debería ser uno de los objetivos de eso que hoy está tan de moda, que es la gestión de las emociones. Las emociones se gestionan educando la voluntad y distinguiendo las emociones adecuadas de las inadecuadas. Una de las emociones más peligrosas en la vejez es el miedo. Miedo al sufrimiento, a la enfermedad, a la soledad. El miedo paraliza y es un obstáculo para seguir existiendo siempre que el cuerpo y la mente lo permitan. Pero el miedo se puede dominar y se domina por la vía del conocimiento. Para los antiguos, conocerse uno mismo significaba tomar conciencia de los propios límites en el interior del cosmos. Spinoza da este consejo con una frase memorable: no reír, no llorar, no odiar, sino comprender. Envejecer no es una enfermedad, pero existe una tendencia imparable a medicalizarla. Es una consecuencia de una concepción de la medicina malentendida, que se resiste a aceptar que las personas tienen que acabar muriendo y que es función de la medicina procurar que el tránsito sea lo más apacible y menos agónico posible. Las ciencias, las técnicas, muchas veces no prolongan la vida, lo que prolongan es la vejez, y a veces no la mejor vejez. A este respecto les recomiendo la lectura de un amigo cirujano, Antoni Sitges, que se titula «Si puede, no vaya al médico». Es muy aleccionador a propósito de la desmesura de algunos tratamientos. El conocimiento ayuda a combatir el miedo, a separar lo que debe provocar temor de lo que no merece demasiada atención y es mejor desecharlo y no darle importancia. Una de las ventajas que aportan los años es la capacidad de discernir derivada de la experiencia vivida y de los conocimientos adquiridos. Es un hecho que esta experiencia hoy no se considera ni útil ni rentable y se desprecia como un conocimiento desfasado. Pero es significativo que al mismo tiempo las universidades para mayores hayan escogido la rúbrica de Universidad del Conocimiento, en muchos casos. Combinan la doble función de rentabilizar el saber que pueden proporcionar personas, profesores, profesoras jubilados, para que otras personas jubiladas a su vez amplíen sus horizontes y su saber. Es la mejor forma de sentirse integrada en nuestra sociedad. Y acabo. La última etapa de la vida se nutre sobre todo de recoger todo lo que se ha hecho en etapas más activas y más fructíferas, como decía Rita Levi Montalcini. Ese bagaje que uno lleva encima tiene un lado muy positivo. Al disponer de más tiempo, la vejez ofrece tranquilidad, seguridad, serenidad,
capacidad de discernir lo que merece preocupación de lo que no merece ni una lágrima ni un enfado. A su vez, la experiencia acumulada enseña mucho y el pozo que deja, o debería dejar, es el del sentido común que tanto echamos de menos en nuestro tiempo. Creo que el mejor servicio que podemos hacer a la sociedad de hoy, los que contamos ya con una experiencia bastante larga, es aportar buenas dosis de sentido común y esperar que nos escuchen y alegrarnos de haber llegado hasta aquí y seguir existiendo. Muchas gracias.